¿Qué importancia tienen los mentores, no? A ver, cuando uno empieza de cero, ¿sí? Cuando uno empieza de cero, no conoce nada, no tiene ningún tipo de valor, no tiene ningún tipo de apalancamiento, ¿sí? No tiene ningún tipo de ventaja tampoco frente a la competencia, ni ningún tipo de información. Y lo más importante para hacer en ese momento es tener un mentor, ¿sí? Y eso era algo que a mí me rompía la cabeza antes de meterme en este mundo. O sea, ¿cómo puedo llegar a tener un mentor? eh, un mentor que me guíe. O sea, si no conozco nada, si estoy en cero, si no entiendo una mierda, ¿cómo puedo hacer para progresar? O sea, lo más difícil de hacer, de 0 a 1. Porque de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 5 es mucho más fácil. Pero de 0 a 1 es un... tenés que crear algo nuevo de cero. Y en este caso, tenés dos maneras, según lo veo yo, o según lo viví yo por lo menos, ¿no? Que son principalmente o un familiar que quieras que te mentoree en cierta área de la vida, o pagar. Yo siempre voy a recomendar pagar. ¿Por qué? Porque es lo que a mí me sacó de donde estaba. O sea, pagarle a alguien que estaba donde yo quería estar y que me diga, che, tenés que ir por este lado, tenés que hacer esto, tenés que tomar este camino o este accionable. Y no menos importante, conectar con esa persona para hacer trabajos futuros es lo mejor que puedes hacer. A ver, mi primer mentor para mí fue mi tío. Mi tío es una persona muy inteligente respecto a manejar otras personas, liderar y estrategia. También en ciertas partes de la mentalidad, no todas, porque yo no comparto todas, pero en ciertas partes que a mí me gusta sí. Y fue alguien que me hizo crecer mucho. O sea, yo aprendí mucho de esa persona, ¿sí? Y me llevo muchos contactos, muchas partes de la mentalidad y más importante, del carácter de persona que te tenés que convertir para vos poder tener ciertos resultados, ¿sí? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo los resultados que tenés reflejan el carácter que tenés. Ponele este mismo ejemplo, no tengo, o sea, me estoy haciendo el tiempo para grabar contenido aunque sigo trabajando, ¿sí? Y eso es parte del carácter. Ojo, tuve una semana sin hacerlo, pero en esa semana pensé todas las soluciones posibles y encontré una y ya la estoy aplicando. También, ver un problema, encontrar una solución y aplicarla en el momento. Carácter. Al fin y al cabo los resultados que tenés son parte del carácter que sos. De que tenés, quiero decir. Y forjar un carácter importante te va a traer resultados más grandes en el largo plazo. Ese fue mi primer mentor. Me llevé mucho lo que es el carácter, mentalidad y liderazgo más que nada, ¿sí? Me dijo una frase que me cambió la vida, que es, yo siempre fui muy manipulador, por así decirlo. No persuasivo, porque persuasivo es por el bien del otro, sino manipulador, porque lo hacía por mi bien. Es lo mismo, cambié el fin. No digo que lo hacía por mi bien y al otro lo lastimaba, ojo, es una diferencia enorme. Lo ayudaba, pero no lo hacía para ayudarlo, lo hacía para ganar yo. Entonces cuenta como una pseudo manipulación. Y me dijo, vos sos muy bueno, pero vos, tu problema, es que vos discutís para ganar. Y no vas a ganar una discusión si ganas vos solo. Ganás una discusión si ganan ambos. Me dijo. Y me cambió la vida. Porque me cambió la manera de ver todo. La manera de actuar, la manera de manejarme, la manera de escuchar, la manera de entender, la manera de ver lo que la otra persona comunica. Y es clave porque uno al fin y al cabo siempre está sirviendo. Y la mejor manera de crecer como uno es haciendo crecer a los demás. Y cualquier persona que me conozca entiende
o por lo menos que habló conmigo, que siempre estoy aportando, siempre soy un más. No voy a ser el menos, no voy a ser el dividido, voy a ser el más, o en consecuencia voy a ser el por, pero no voy a ser el menos. ¿Y qué es más importante? Es muy raro que pida algo a cambio, si no es que no lo pido nunca. O si, normalmente lo que hago es siempre aportar, y si veo que no es recíproco me voy y listo. Porque no hay que aportar por querer algo a cambio, hay que aportar por el hecho de aportar. Y eso me lleva a mi segundo mentor, que fue la primera persona que le pagué, que fue Mati Molina. Él me enseñó una lección muy importante, que es, bueno, yo estaba hablando con él para ser su cliente, para que sea mi cliente de copywriting. Y me dijo, el que muestra hambre no come, me tiró. El que lo conoce a Mati siempre fue un asesino negociador. Es muy bueno haciendo eso. Y era una decisión que a mí me iba a cambiar la vida. O sea, esa decisión de cerrarlo a él o no, me iba a cambiar la vida y lo hizo. Y me llevo una lección muy importante de él, que es esa. Pensar en abundancia, no morir de hambre por las oportunidades. Y es clave, ojo, es clave. ¿Por qué? Porque normalmente, no lo hablo mucho, pero uno de mis principales valores y algo lo que ejerzo y lo que vivo son las ventas. Y me creo en un nivel superior al promedio en eso. Creo que tengo un nivel superior al promedio. Creo que me falta mucho para aprender todavía. O sea, hasta no tener el 100% de tasa de cierre, hay que seguir aprendiendo. Y es clave porque en cualquier negociación, y lo dice Trump en El arte del trato, la persona que más poder tiene es la persona que menos necesita. Y la persona que menos necesita es la que más puede decidir, la que más puede jugar a su favor, la que más puede presionar. Porque no está invertida emocionalmente. ¿Sí? No está invertida emocionalmente. Y como no está invertida emocionalmente, toma decisiones más racionales, por así decirlo. ¿Sí? Y entonces puede decidir mejor. Eso me llevó de Mati, además de obviamente la actitud de trabajo, ¿no? De siempre ir con decisión a las cosas, eso es algo que aprendí mucho de él. Un marco muy congruente y muy decisivo. Luego, como tercer mentor, tuve a John Villalba. John Villalba fue copywriter de Adidas, de Ford, de L'Oreal, de un montón de marcas. Le pagué 2 lucas. Y de él aprendí que... O sea, lo que aprendí de él es que tenés que pensar un poco fuera de la caja también para hacer la diferencia. Y que no necesariamente tampoco tenés que ser una persona que sea muy seria o mala para tener éxito. Simplemente tenés que saber cómo hacer y hacer lo necesario. Era una persona que cuando me cerró entró con un gorro así, como los de campo. El chavo me cerró, fue muy bueno. Y es un tipo súper tranquilo, es un tipo súper amable. Y tiene mucho éxito porque es muy inteligente en lo que hace. También eso, anicharse en un tipo de área. Yo, por ejemplo, me di cuenta que algo que tienen que entrenar ustedes es la capacidad de poder notar puntos de repetición o patrones en áreas para después replicarlo o prevenir cosas. Un patrón que yo noté es que las personas que normalmente son más exitosas que el promedio están anichadas en un área. Por ejemplo, Andy Elliott anichado en las ventas, Jeremy Miner anichado en las ventas, Charlie Morgan anichado en el nicho de agencia, por ejemplo, crecer agencias. Joel Kaplan igual.
ejemplo Messi, en el fútbol. A ver, las personas que normalmente son conocidas o tienen mucho mayor éxito siempre tienen un nicho o algo particular que las hace superior al resto en ese área. Y a partir de que son superiores, crecen en las demás. Pero primero se nichan a una, se hacen los mejores ahí y ahí crecen. Entonces, eso me llevó a él. Que él era copywriter, se nichó en el copywriting y se quedó en el copywriting. Y por eso fue el mejor de Latinoamérica. O lo sigue siendo. ¿Sí? Y eso es algo que tienen que mantener. Yo cuando entendí eso y me empecé a nichar en las ventas, empecé a aprender de lenguaje corporal, empecé a aprender de mentalidad, empecé a aprender de sesgos cognitivos, de comportamiento humano, de oratoria, de maneras de expresarse, de técnicas de cierre, objeciones, estructura, cosas técnicas. Me empezó a ir mucho mejor, sinceramente, me empezó a ir mucho mejor, porque me conocían por, y eso es importante, te conocen por, y porque sos el mejor en esa área. Y después, como próximo mentor, tuve a Augusto Bianchi. De él aprendí muchísimo, ¿sí? Todavía es mi mentor, en conjunto con Marcos, que también es uno de los mentores que tengo. De Augusto, algo que me llevo mucho de él es la congruencia con la que actúa. Yo le hice esta pregunta, que estaba pasando en un tema que yo aportaba mucho, no veía recíproco, entonces decidí dejar un paso, dar un paso al lado. Y él me dijo, le pregunté, le pedí su consejo, me dijo, mira, si vos aportás para recibir algo a cambio, no creo que sea la manera de hacerlo. Vos tenés que aportar por aportar, porque eso es lo que hay que hacer. Y después fíjate. Y eso fue clave, fue un consejo que literalmente me cambió la manera de ver todo, porque yo como que estaba no sé si desesperado no es la palabra, estaba cansado de aportar y no ver algo recíproco. Pero vos no aportás para tener algo, vos aportás por aportar. Que pase lo que pase después. ¿Sí? Y la congruencia respecto a decir lo que pensás y hacer lo que decís. Y con esa tranquilidad, ese carisma y todo, podés ser congruente igual y ser muy decisivo y muy directo. Ser autoritariamente directo en tus decisiones, en tu manera de hablar, y ser directo y ser congruente, te van a llevar muy lejos. Porque simplemente actúas realmente como sos. Y haciéndolo con dirección, al fin y al cabo, te permite poder crecer desde el área que sos. Y entonces eso te deja mucho más tranquilo a la hora de actuar. Y con Marcos lo mismo. Marcos Lanzi, si estás escuchando esto, bien. Es una persona que es muy autoritaria respecto a su manera de hablar y manejarse. ¿Y por qué es la autoridad? Está perfecto. Autoritario no quiere decir que sea malo. Autoritario es de autoridad. Y como autoridad vos tenés que poner ciertos límites y tener cierto carisma también. Y esa dirección que tuvo él, yo aprendí mucho de eso para cambiar mi manera de ser. Y lo agradezco, lo agradezco. Es más, le sigo pagando. Y con creces. Y entonces, para terminar esto, qué importante es contratar un mentor. Qué rápido que progresás contratando un mentor. Qué fácil es ganarle al resto cuando pagás por años de experiencia de otra persona y los absorbes en menos tiempo. ¿Qué tanto podés adelantarte? Además, algo que hablamos mucho con Augusto es el tema de la abundancia. Si no estás dispuesto a pagar una mentoría, si no estás dispuesto a soltar plata, es porque tenés miedo de que no vuelva. Tenés miedo de que no vuelva. Y actúas en consecuencia, ¿sí? Tenés miedo de que no vuelva porque no sabes cómo generarla. Y como no sabes cómo generarla, tampoco la tenés. En vez de aprender a generarla, tener la confianza de soltarla porque sabes que va a volver y ahí tenerla. ¿Sí? Tenés que cambiar la manera de ser si querés otros resultados.
Y aunque sea lo más difícil de hacer en un principio, es lo más fácil de hacer después, porque es lo que más resultados te trae. Qué sé yo, prefiero vivir una vida incómoda pero plena que cómoda pero triste, porque no me animé. Y como me animé, puedo decirte que sale bien. Puedo decirte que sale bien. Y si estás en ese limbo, jugate. Te vas a morir igual. Preferible tener una historia para contar. Así que nada, muchachos, esas son más o menos las historias de mis mentores. Y como recomendación, consigan un mentor. Consigan un mentor y aprendan de todos. Sí. Es de las mejores maneras que pueden encontrar para progresar en cualquier área que necesiten. Y siempre va a traer un retorno, si encuentran al mentor correcto. Es más, yo le pagué a un entrenador siendo yo entrenador internacional recibido y fue cuando mejores resultados tuve físicamente. Es obvio, es obvio. Así que nada, les dejo esto para que aprendan un poco de mi experiencia, para que se pongan a buscar un mentor y para que si están arrancando de cero o ya tienen un camino, sigan buscando un mentor. Y como buscan un mentor, encuentren, páguenle y simplemente progresen más rápido. Nos vemos en otro video.